Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro podcast En Boca Feliz, Higiene Oral y Prótesis. Con nosotros nos acompaña la experta en higiene bucal, la doctora Jessica, que nos va a hablar un poquito más de los cuidados que los adultos mayores y en general las personas tenemos que tener a la hora de cuidar nuestra boca y nuestra higiene bucal. ¿Cómo estás, Jessie? Hola, muy bien, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un aspecto muy importante. Nosotros hemos decidido hablar acerca de cómo mantener una boca feliz. Y esto no tiene que ver solamente con la higiene oral, sino también con el uso de prótesis para sentirse más cómodo, comer mejor e incluso descansar mejor. Es importante también hacerles saber a todos nuestros pacientes que si algo molesta o sienten dolor con su prótesis, pues pueden avisar al personal que se encuentra aquí con nosotros, detenerse y dar algunas recomendaciones específicas para cada uno de ustedes. Muy bien. Oye, cuéntanos más, ¿no? O sea, yo creo que al principio es un poco difícil como la higiene, pero cuéntanos cuáles son los cuidados que nosotros tenemos que tener para la hora de hacer un aseo bucal. Bueno, pues la primera recomendación tiene que ver con el cepillado. ¿Cuántas veces al día deben cepillarse los dientes? Pues esta es una pregunta muy recurrente. Anteriormente la recomendación era lavarse los dientes después de cada alimento, pero bueno, hoy en día con todas las actividades que tenemos, lo que se recomienda es cepillarse los dientes al menos 2 veces al día. Pero aquí juega un papel muy importante el cepillo que se va a usar. La recomendación es usar un cepillo de cerdas suaves. Anteriormente, la gente solía usar cepillos de cerdas duras y esto, bueno, pues ha cambiado. La recomendación tiene que ver más con un cepillo suave por el hecho de que las encías deben de ser tratadas con amabilidad. Si usamos un cepillo de cerdas duras, es muy probable que se lesione un poquito la encía. Por lo tanto, pues se recomienda un cepillo de cerdas suaves y también es necesario cepillar la lengua. No hay que olvidarnos de la lengua porque la lengua alberga una gran cantidad de bacterias y bueno, si hay sensibilidad, es una recomendación importante usar poca presión y aquí lo más importante va a ser la constancia. Cepillarnos 2 veces al día, pero hacerlo de manera constante con una técnica de cepillado adecuada, no hacer demasiada presión y el tiempo que pasemos cepillándonos los dientes juega un papel muy importante. No es lo mismo cepillarnos durante 10 segundos que pasar al menos 2 minutos cepillando los dientes. Eso es lo ideal. Oye, qué interesante, ¿eh? No sabía que teníamos que utilizar un cepillo de cerdas suaves. Por lo general siempre me ha pasado de que utilizo cepillos con cerdas un poquito más duras y siento que la higiene es la mejor, o sea, como es más adecuado, como la limpieza de los dientes queda mejor, pero qué interesante, estoy dañando mis encías y sin saberlo. Muchísimas gracias por esos tips. Oye, por otro lado, los pacientes ya geriátricos, ¿no? ¿Qué hacen cuando tienen que limpiar su dentadura, su prótesis? ¿Cómo es? ¿Es lo mismo? Cuéntanos. Bueno, pues con respecto a las prótesis, la mayoría de los pacientes geriátricos sí usan prótesis y aquí la recomendación que se les hace es retirarla siempre al dormir. Suelo escuchar muchas historias de pacientes que no se retiran la prótesis al dormir, pero bueno, yo siempre les hago una analogía con los zapatos. ¿Tú te duermes con zapatos, Arturo? Pues no, a veces depende, no es cierto. Ok, bueno, pues así como retiramos los zapatos al dormir, también es necesario retirar la prótesis para dormir y descansar adecuadamente, porque mantener la prótesis en boca mientras duermen, esto condiciona mucho a la aparición de infecciones, candidiasis y además pues podemos provocar ahí algún problema, algún tipo de obstrucción de la vía aérea. Entonces la recomendación es retirarla en la noche antes de ir a dormir y previamente hacer un aseo adecuado de la prótesis. Y aquí también es necesario recordarles a los pacientes que la forma de asear la prótesis va a también a mejorar o empeorar el tiempo de vida de esa prótesis. ¿Con qué se te ocurre a ti que se podría lavar la prótesis dental? Una prótesis dental, si tú usaras. Pues yo creo que con el mismo cepillo de dientes, ¿no?
He visto que lo dejan remojado hasta en agua, en películas, no sé, desmiéntenos ese mito. Ok, la recomendación no es lavarla con el mismo cepillo. Tenemos un cepillo especialmente diseñado para lavar las prótesis. Y a ese cepillo, en lugar de ponerle pasta dental, ¿qué se te ocurre que podrías colocarle? ¿Jabón? Jabón de manos. No. Exactamente. El jabón de manos es ideal para lavar la prótesis porque si usáramos pasta de dientes, probablemente estaríamos causando abrasión y el acrílico del que están diseñadas las prótesis se va a rayar, se va a poner poroso y en poco tiempo esa prótesis va a adquirir colores y olores desagradables. Entonces hay que usar un cepillo de dientes para nuestra boca y un cepillo para prótesis cuando queramos asear la prótesis, ¿no? Y pues el jabón de manos es súper bueno para cepillar o lavar esa prótesis, ¿no? Oye, otra pregunta que me acaba de surgir en tu plática. Si los pacientes ya no tienen dientes, o sea, si ya tenemos una dentulia completa o total, o no sé si ese es el término adecuado que se utilice, ¿también se tienen que lavar, cepillar las encías? Bueno, pues en ese caso es recomendable usar algún tipo de enjuague si es necesario mantener las encías bien limpias, pero sobre todo mantener la mucosa hidratada. Y aquí también viene una recomendación con base a la hidratación de los labios. En los pacientes geriátricos es común encontrar deshidratación y que esta se vea reflejada en las mucosas o en los labios. Y se pueden utilizar algún tipo de bálsamo o humectante labial también para proteger esa zona de la boca y evitar la aparición de algún tipo de lesión en las comisuras labiales. A eso nosotros los odontólogos le llamamos queilitis, que son estas llamadas boqueras de manera convencional, se le llaman boqueras, y eso ocasiona también mucho ardor al comer, pero también al sonreír. Nosotros queremos que los pacientes puedan comer bien, que estén contentos, y eso de mantener las mucosas hidratadas y los labios hidratados va a evitar que este problema aparezca. Claro, ya sabemos que las prótesis no solo involucran una parte fundamental en pues todo este proceso de la masticación y la nutrición, sino acabas de mencionar algo muy fundamental. Queremos que los adultos mayores ya no son vanidosos, y a la hora de que hiciste sonreír dije, claro, ¿no? Los adultos mayores, pues sí, o sea, la vanidad todavía es algo que les preocupa a muchos de ellos. Entonces, qué bueno que nos hagas este tipo de recomendaciones. Oye, también me acaba de surgir otra duda. ¿Cada cuánto se tienen que mantener una prótesis? ¿La prótesis dura de por vida? ¿Se tiene que hacer chequeos? Cuéntanos un poquito más de lo que tienen que hacer este tipo de pacientes que ya utilizan prótesis para sus cuidados. Las prótesis tienen un tiempo de vida no muy estandarizado porque va a depender mucho de los hábitos de los pacientes, pero también va a depender de algunas otras situaciones. Por ejemplo, si el paciente ha bajado de peso o ha sufrido de alguna pérdida dentaria recientemente, pues la prótesis que usaba seguramente ya no va a serle útil. Entonces, bueno, en general vamos a considerar que si no existe ninguno de estos cambios, una prótesis tiene que ser evaluada por un profesional de la salud y revisar si en cuanto a la mordida para el paciente sigue siendo de utilidad y si no hay mucho desgaste en el acrílico o en los dientes que se utilizan como prótesis, para revisar y saber pues cada cuánto tiempo necesitan cambiar las prótesis los pacientes. Pero esta recomendación es muy personalizada. Lo que sí te puedo sugerir es que una persona, a pesar de no tener dientes, sí debería de acudir al odontólogo cada 6 meses para revisar todas estas situaciones y poder ayudarles en caso de que sea necesario. Muchísimas gracias, Jessie, por todos tus consejos. Nos encanta que vengas a visitarnos a tu programa y esperamos que te tengamos nuevamente muy pronto. ¿Te gustaría despedirte de nuestra audiencia diciéndoles algo más que te gustaría contarnos? Claro, me encantaría decirles que quizás ha sido mucha información, pero que empiecen por algo simple. De todo esto que platicamos, elijan un solo hábito y váyanlo haciendo parte de su vida. Y poco a poco incorporen otras recomendaciones para que en algún momento se puedan sentir con boca feliz. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias, doctora Jessie, y pues les damos
una despedida de nuestro podcast Boca Feliz, Higiene Oral y Prótesis. Nos vemos para la próxima. Gracias, saludos, sonrían.